Les doy la bienvenida a este encuentro de reflexión sobre el aprendizaje STEAM, una evaluación que está orientada al aprendizaje de los estudiantes y docentes. Un medio que favorece el aprendizaje sostenible y sustentable para la cohesión social. Yo soy Viviana María Cuervo Montoya, coordinadora de la Unidad de Evaluación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, doctora en Evaluación. Partimos de la concepción de la evaluación como un acto de conciencia. Esto es la capacidad del ser humano de ser y estar en el mundo, de relacionarse con los demás. Es la evaluación la que nos permite la valoración constante de un mundo que nos circunscribe y de la forma como nosotros aportamos a ser mejor. La evaluación como un acto de humanidad y compasión es asimismo entendida como un acto que permite que nosotros los humanos volquemos la mirada hacia el otro en términos de otredad, de respeto, de tolerancia. Y es así como la evaluación abre paso a la inclusión y a la diversidad, al permitirnos comprender que todos somos distintos y que esa diferencia nos permite cooperar para hacer un mundo mejor. Hay unos elementos transversales a todo acto evaluativo. Esos elementos son principalmente la ética, la justicia, el poder, los valores y principalmente el diálogo. No es posible una evaluación sin diálogo, sin un encuentro con el otro, sin una relación permanente con ese otro. Es por ello que la evaluación nos convoca en ese acto ético a ser protagonistas de la propia vida para construir con el otro la vida compartida. Hablar de la evaluación STEAM nos estamos refiriendo a una evaluación que permite que los estudiantes confronten los conceptos y conocimientos con situaciones de la vida real. Básicamente en este punto es donde se va a enfocar la discusión. Y aquí yo quiero con ustedes que abramos un diálogo, que cuando yo termine de hablar ustedes puedan hacer preguntas y entre todos podamos construir lo que es la belleza de la evaluación. Ya no se trata solo de memorizar conceptos, porque no, la evaluación STEAM lo que persigue es que los estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades y nosotros los maestros hacer una parte de apoyo para que ellos puedan comprender esos conceptos e integrarlos y potencializarlos en la resolución de los problemas en situaciones de la vida real. En este sentido, la evaluación STEAM nos conlleva a diversificar una variedad de medios, técnicas e instrumentos y herramientas metodológicas de las modalidades que involucran cada día más al estudiante en el saber hacer. Es decir, lo que estamos pretendiendo cuando hablamos de evaluación STEAM es que todos estos elementos de lo que es el aprendizaje STEAM se logren integrar, que un estudiante comprenda cuando va a realizar una labor en ciencias, que ella también va acompañada, puede ir acompañada de tecnología, de conocimientos de ingeniería, de conocimientos en matemáticas, que todos esos conocimientos son transversales a los actos humanos
y a las artes. Y en esa integración de conocimientos, el estudiante pueda potencializar sus capacidades y pueda convertir ese conocimiento en actos que favorezcan el desarrollo de su propio ser. Los objetivos que se proponen para la evaluación STEAM son los siguientes. Primero, identificar recursos e instrumentos para la evaluación del alumnado y para el desarrollo de las competencias STEAM. Identificar recursos e instrumentos para la evaluación desde los propios diseños institucionales. Evaluar a los diseños confeccionados durante la realización de los cursos. En este sentido, los estudiantes tendrán la capacidad de innovar, de sacar todas sus potencialidades y todas sus capacidades para que con ello puedan transformar. ¿Por qué hablamos de una evaluación sostenible? Es esa evaluación que satisface las necesidades del estudiante en el presente, pero que además lo capacita para enfrentarse a situaciones futuras. Ya lo vivimos todos hoy en día con esta situación de la pandemia y nos dimos cuenta que los estudiantes no estaban preparados para enfrentarse a situaciones. De hecho, no lo estábamos tampoco nosotros. Pero los estudiantes llegaron al aula a las casas a esperar a ver qué hacíamos nosotros los docentes. La evaluación es la que nos está permitiendo darle esos recursos, esos elementos a los estudiantes para que ellos puedan anticiparse a las dificultades que se les puede presentar. Esta es una teoría que ha desarrollado sobre todo Boone y que se viene desarrollando desde el 2000, más o menos desde el año 2000, entendiendo que la evaluación también podría contribuir a la sostenibilidad. Y hablar de esa sostenibilidad no es solo desde lo ecológico, es también desde el ser humano. Es darle todos esos elementos a los estudiantes para que ellos puedan prever, para que ellos puedan anticipar y para que ellos puedan estar en el presente seguros de su propio proceso. Es decir, es capacitar al estudiante para que él se empodere de su propio desarrollo. Entonces, en ese sentido, la evaluación sostenible desarrolla la autonomía, el empoderamiento y la autorregulación en los estudiantes. De aquí que la evaluación implique comprometerse de manera democrática a todos los sujetos en los procesos evaluativos, pero principalmente al propio estudiante. Por ello, la modalidad de la autoevaluación es un ejercicio que debemos fomentar día a día en el aula de clase. Formar al estudiante para que se autorregule, para que sea autónomo, para que se empodere de sus propios procesos y en sus casos formativos, pero también de sus propios procesos como personas. Un estudiante que sea consciente de sus propias cualidades y defectos, que sabe cómo superar posibles obstáculos, pero que también es responsable de su propio aprendizaje. Que es tratado como un profesional desde el comienzo de la educación. En este caso podemos hablar de la educación superior,
Y ustedes se preguntarán, entonces, los niños en las escuelas y en los colegios, también habrá que formarlos en una educación sostenible, en una evaluación sostenible. Entonces, la respuesta que yo daría es sí. El niño desde preescolar le debemos de dar los elementos para que él sea capaz de desarrollar la autonomía. Ya no se trata de que el niño venga y nos pida el consentimiento si la tarea está buena o mala. Se trata de darle los elementos para que él pueda tomar decisiones. Y eso no quiere decir que a nosotros los profesores esto nos va a dejar sin elementos para seguir actuando como docentes. Por el contrario, nos va a dar todos los elementos para que seamos nosotros los que guiemos, le demos el apoyo suficiente y seamos los guías en el proceso de su propia formación. Pero quien toma las decisiones, quien establece sus metas, quien es consciente de los objetivos del aprendizaje, es el estudiante. En este punto, la evaluación para el aprendizaje STEAM nos pone nuevos retos, porque hemos pasado de un currículo centrado en la enseñanza a un currículo pensado en el aprendizaje. La evaluación sostenible se centra no solo en la mejora del rendimiento del estudiante, del aprendizaje del estudiante, qué tanto el estudiante sabe, que eso es uno de los elementos a los que nosotros siempre hemos pretendido con la evaluación. Monitorear el trabajo del estudiante. Sino que se trata también de pensar en las mejoras del proceso de aprendizaje del estudiante. Es decir, la evaluación sostenible integra la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Dos funciones que cumple la evaluación, como lo bien lo planteó Scriven, funciones que además son pedagógicas en el aula de clase, que cumplen esa función pedagógica, pero que también cumplen esa función didáctica. Porque en la medida que nosotros comprendamos cuál es la necesidad que tiene el estudiante para mejorar, porque él es el que demanda de esa necesidad, en ese sentido, la evaluación se convierte en un acto formativo y formador. Pero cuando también estamos verificando y comprobando los avances que tiene el estudiante en ese proceso tan fundamental de la evaluación sumativa, nos estamos anticipando a las futuras necesidades que tiene el estudiante. Por ello, la evaluación sostenible busca integrar de una manera muy interesante estas dos funciones. También ella va más allá, exigiendo que los estudiantes hagan comparaciones, pero comparaciones conscientes, no comparándose con el compañero, no comparándose con el bueno o el malo, porque mire que en ningún momento hemos mencionado estas palabras, porque la evaluación no está buscando ser clasificadora, ni está buscando ser elitista, de saber que hay unos que pueden obtener unos resultados mejores y otros peores. Lo que está buscando la evaluación es que el estudiante haga comparaciones conscientes desde su autoevaluación, desde sus propias capacidades, para que él pueda empoderarse y saber hacia dónde quiere llegar. ¿Y cuáles son esos elementos de los que nosotros los maestros y compañeros podemos contribuir para que él se fortalezca y pueda salir adelante? Hay unos componentes de esa evaluación sostenible que apela a unas condiciones. Esas condiciones permiten desarrollar habilidades en la evaluación sostenible, es decir, esas condiciones son
los elementos que van a permitir que realmente se dé esa evaluación sostenible. Unos elementos para evaluar sus propios desempeños y aprendizajes. En estos elementos podemos hablar de medios evaluativos. En estas condiciones podemos hablar de técnicas y de instrumentos que van a favorecer ese desarrollo de esa evaluación, ese proceso de esa evaluación. Y unos métodos, y aquí podemos hablar de metodologías evaluativas, de herramientas metodológicas las llamo yo, para guiar al estudiante en el desarrollo de las habilidades de esa evaluación. Pero como veíamos, eso va a implicar unos cambios en el estudiante porque al él empoderarse, a él ser autónomo, al él autorregularse, requiere un compromiso total del estudiante en su propio proceso. Es decir, nosotros le estamos devolviendo la responsabilidad de la formación al estudiante. Porque desafortunadamente con la medición nosotros desempoderamos al estudiante de su propio proceso. Por eso no es raro que el estudiante se pare en la puerta del salón a esperar a que sea el profesor el que guíe y oriente. Porque él siempre está esperando, dado que nosotros desde preescolar lo venimos desempoderando. Le venimos dando todos los elementos y no lo hemos habilitado a él para que él sea el artífice de su propio proceso. Pero esos cambios no son solo en el estudiante, resulta que el cambio también es para nosotros los docentes. ¿Es un cambio qué? Un cambio de paradigma. Porque nosotros nos hemos encajado en la evaluación sumativa como la única alternativa. Llevamos más de 80 años hablando de que la escuela tiene que transformarse, pero no transformamos la evaluación. Porque queremos que la escuela se transforme, pero seguimos midiendo, seguimos comparando a los estudiantes, seguimos calificando. Y cuando nos dicen, dejemos de calificar, empecemos a orientar, empecemos a guiar, a hacer el apoyo del estudiante, creemos que nos desempoderan, que nos quitan el poder de ser maestros. Cuando nos dicen cambiamos el enfoque de la enseñanza a un enfoque del aprendizaje, nos asustamos porque entonces creemos que ya el poder no va a estar centrado en el estudiante. Esto va a implicar un cambio de paradigma de nosotros los docentes. Y ese cambio de paradigma es, en el sentido del poder, es poder, valga la redundancia, generar coerción con los estudiantes y hacer un diálogo de esos poderes. Es decir, el estudiante también tiene un poder que lo representa en el aula de clase y nosotros, la evaluación lo que nos está pidiendo es dialoguemos con esos poderes. Un cambio que requiere un mayor compromiso de la enseñanza y de la formación de nosotros los maestros también. Porque cuando hablamos de aprendizaje STEAM, implica que nosotros los maestros empecemos a formarnos también en todas esas áreas. Le huíamos a las tecnologías y ya nos dimos cuenta que las necesitábamos y mucho. Muchos maestros se enfocan solo desde su conocimiento y a veces, lo digo con todo el respeto, desprecian las otras áreas. Hemos despreciado a veces las matemáticas, hemos despreciado a veces las ciencias, hemos despreciado a veces las artes y vemos que STEAM nos está haciendo una invitación a unificar todas esas áreas para un mejor desarrollo. Y para una mejor enseñanza, ¿de quién? De esos estudiantes que nos llegan ávidos de ese conocimiento, todos los días a las aulas de clase. Y una implicación en la coerción social. ¿A qué nos referimos con esta implicación en la coerción social? Es decir, a ser conscientes de que lo que nosotros enseñamos debe de ayudar
a la construcción de una mejor sociedad. Porque también nos hemos vuelto indiferentes. Solo transmitiendo un conocimiento, creemos que el estudiante debe de responder a conceptos en la evaluación, y por eso la evaluación calificadora lo único que mide son conceptos. Y la evaluación sostenible ya no está diciendo, no, ya no son los conceptos. Ya lo importante es el estudiante qué va a hacer con ese conocimiento. ¿Qué puede llegar a ser el estudiante con eso que está aprendiendo? ¿Qué puede transformar? Y aquí aparecen implicaciones muy interesantes. Por ejemplo, hoy en día, con esos conocimientos que llevábamos de ciencias, con esos conocimientos que le estábamos transmitiendo nosotros al estudiante desde las ciencias naturales, se fueron a encerrarse en las casas. ¿Qué podían hacer? Y entonces, claro, creíamos que nada, y veíamos que todos empezaron a decir, aquí nos vamos a morir de hambre, la situación nos va a deprimir a todos porque no sabemos qué vamos a hacer aquí encerrados. Y la situación nos llevó a pensarnos que podíamos sembrar en las casas, que la profesora me había enseñado a sembrar y a cultivar aromáticas, me había enseñado a sembrar hortalizas. Entonces en mi casa yo puedo dar soluciones a situaciones que pueden ser inmediatas, quizás sí, pero que también pueden ser a largo plazo. Y que además podíamos generar cohesión, porque es que no solo el problema no nos fuimos cada uno solo con él a encerrarnos cada uno de nosotros en las casas. También el problema era del vecino, del que vive al frente, de todos los que nos íbamos dando cuenta que tenían necesidades. Entonces, ¿cómo salimos adelante todos? Entonces, cuando hablamos de cohesión social es cómo contribuimos para que ese conocimiento que transmitimos en el aula de clase, ese estudiante pueda transformar y ayudar a mejorar esta sociedad en la que vive. Y entonces la pregunta también es, ¿por qué sustentable? La palabra sostenible y sustentable, paradójicamente aparecen relacionadas como si fueran lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Si buscamos en el diccionario, ellas tienen sus distinciones y bien interesantes. Porque lo que es sustentable es ya cómo realmente yo puedo posesionarme en esa sustentabilidad, en esa sostenibilidad, y cómo puedo desarrollar capacidades, habilidades y valores que me permitan argumentar esa sostenibilidad. Entonces, lo sustentable obedece más a la capacidad de argumentación que logramos que desarrollen los estudiantes. ¿Para qué? Para defender los conocimientos que tienen. ¿Para qué? Para innovar. Y mire que aquí me voy a detener un poquito porque hay algo muy interesante. Muevo esto y se mueve la diapositiva. Hablamos de ciudades innovadoras, de países innovadores, pero resulta que con la calificación nosotros le hemos arrebatado al estudiante la capacidad de innovar, la capacidad creativa. Entonces la evaluación para el aprendizaje STEAM, esa evaluación sostenible, lo que nos está pidiendo es dejemos que el estudiante se empodere y en ese empoderamiento él logre desarrollar innovación, él logre volver a recuperar esa capacidad de asombro que tiene un niño cuando ingresa a la escuela, pero que en el transcurso del tiempo voy a decir nosotros los maestros, pero en realidad puede ser el sistema, con ese sistema de calificación le vamos arrebatando, porque entonces él ya no está más preocupado por dejarse asombrar por la ciencia, por dejarse asombrar por la tecnología, por la belleza de la tecnología, por la hermosura que tienen las matemáticas, por las artes,
No, porque ya él va creando una idea de que es que lo que tiene que responder son conceptos. Y si no se memoriza y si aprende esos conceptos, entonces él no va a poder sobrevivir en ese medio tan áspero que pareciera que es la escuela. Es decir, su capacidad de gusto por el aprendizaje también se lo hemos arrebatado. Y cuando volvemos a hablar de una evaluación formativa y formadora que contribuye al desarrollo de ese estudiante, le volvemos a dar la capacidad de él innovar. Cuando no le ponemos fechas ni horas en el que él tiene que entregar un trabajo, sino que le dejamos que él, con cierta libertad, con cierto margen de libertad, pueda expresar, pueda llevar un trabajo que para él es asombroso, pero que no está reglado por unas condiciones a las que nosotros creemos que él tiene que obedecer, él desarrolla esa capacidad innovadora y es capaz de sustentarla, de defender con razones sus ideas, de convencer al otro a partir del diálogo y de la deliberación, es decir, a establecer unos juicios. ¿Esto qué implica? Implica un compromiso constante de nosotros los maestros en la proalimentación y en la retroalimentación, pero un compromiso del estudiante con la autoevaluación, de estarse él autoguiando, autovalorando, porque esa autoevaluación también le va a generar a él una capacidad de saber quién es él, de saber como ser humano cómo es que él puede desarrollar todas sus potencialidades. Pero no solo al profesor y al propio estudiante, sino además a todos los que en el proceso comunitario estamos implicados, es decir, a los compañeros también. Y entonces, ¿qué es lo que hace la evaluación? Volverse más democrática, volverse más participativa y permitir que realmente esos procesos de retroalimentación y proalimentación sean más eficientes y eficaces, que se den más a tiempo en el aula de clase y que el estudiante realmente pueda mejorar cada día y llegar a sus metas. ¿Cuáles son los elementos de esa evaluación sostenible y sustentable que potencializan el aprendizaje STEAM? Les voy a mencionar hoy 3, pero hay más y muy interesantes. Está la tarea auténtica. La tarea auténtica que tiene, digamos, sus fundamentos en la evaluación auténtica y en el aprendizaje significativo, lo que busca es que nosotros, los docentes, le podamos dar al estudiante elementos para que él, con ese conocimiento, pueda hallar soluciones a situaciones de la vida real. Esa tarea auténtica va a permitir que él implique los conocimientos previos que él tiene con los que nosotros le estamos brindando en el aula de clase, pero también con nuevos conocimientos. Aquí les quise poner un ejemplo y sobre todo para los profesores de escuela y de colegio. Si yo voy a hablar de lo que es la ósmosis y que a veces puede ser en esas estructuras de la célula un poco difícil la explicación de ese tema, yo le puedo al niño a poner una tarea que él se tenga que implicar. Por eso a esa tarea la hemos llamado pequeños científicos, es decir, que él se sienta como un científico, para que él, a partir de la observación, del seguimiento, de la investigación, pueda interpretar cuáles son esos procesos. Y él tendrá que tomar datos, tendrá que hacer seguimientos, porque aquí lo que se le propone es que él observe durante 3 días qué le pasa a un huevo en agua con sal. Y él va tomando unos datos y en esos datos, él después, ¿qué va a hacer? Ponerse como en el papel del científico que va a transmitir esos hallazgos. A ellos les gusta mucho ser youtuber, que monten un video y que lo compartan con sus compañeros, con los hallazgos que obtuvieron.
Esto lo que está buscando es que el estudiante, el conocimiento no se le vuelva solo conceptos, sino que el estudiante esos conceptos realmente pueda entender que él puede transformar cosas con ese conocimiento, que él puede ir más allá del conocimiento que se le dan, de esos conceptos que se le transmiten en el aula de clase. Perdón. Otra tarea auténtica de la cual yo quería hablar, en este caso, dado que tenemos participantes de otros países, tenemos participantes de Alemania y de Estados Unidos, en estos países y aquí en Colombia también, y en Perú, hemos visto el desplazamiento o la inmigración de muchas personas hacia los países de nosotros o de los países de nosotros que migran hacia otros países. Entonces, una tarea auténtica también ya eso implica un grado más alto de escolaridad. Puede ser para los estudiantes que están en la secundaria, en los últimos años de la secundaria, pero también puede ser para los estudiantes universitarios, que esos estudiantes analicen las problemáticas que tiene la migración. ¿Por qué pasa la migración? ¿Por qué hay gente que tiene que emigrar? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero que no se queden ahí. Es decir, que el estudiante pueda dar ideas para la mejora de esas dificultades y esas problemáticas. Entonces, mire ¿qué es lo que pretende la tarea auténtica? Que el estudiante salga de esos contextos del aula y que pueda ver que ese conocimiento él puede transformar problemas de la vida real, problemas del contexto en el que vive, pero también hoy en día problemas que son a nivel mundial, que también los atañan a ellos. Y en ese sentido la tarea auténtica se vuelve innovadora para el estudiante y se vuelve retadora para el estudiante. La autorrevisión. En este sentido, la autorrevisión es un proceso de autoevaluación constante que el estudiante realiza de sí mismo. Nosotros hemos asumido la autoevaluación como la autocalificación, es decir, la nota que el estudiante se pone al finalizar el curso. Pero cuando vamos a mirar el concepto de la autoevaluación es una reflexión, es la capacidad de argumentar que tiene uno sobre uno mismo. Y eso hay que formarlo, profes. Para eso hay que educar. Y hay muchas formas de llevar una autoevaluación. No es solo que el estudiante coja una lista de chequeo y se ponga y diga si cumplió o no cumplió las tareas que el profesor diga, porque de hecho eso no es una autoevaluación. Una autoevaluación es la capacidad que el estudiante tiene de hablar con él mismo, de coger el celular y grabarse y decirse cómo se ve él, cómo se siente él, cómo es que él aprende. También lo puede hacer a través de un performance, para que él pueda identificarse con otros contextos, para que él pueda identificarse con otras realidades. Pero también lo puede hacer a través de la escritura, a través de diarios reflexivos, a través de estar escribiendo día a día cómo está él con respecto a las metas que él se ha propuesto. Porque en el aula de clase pasa algo que es muy paradójico, y es quien tiene claro el objetivo de dónde se quiere llevar la enseñanza es el profesor, pero el estudiante no lo tiene tan claro. Y es al que nosotros pretendemos que lleguen. Y es muy paradójico que queramos llevar a alguien como si lo lleváramos con los ojos vendados a un lugar donde él mismo no sabe para dónde va. Cuando un estudiante establece sus propias metas, sabe para dónde va, sabe lo que quiere y lucha por conseguir eso que quiere. Por eso es tan importante que el estudiante día a día reflexione sobre las metas de su propio aprendizaje.
qué necesidades tiene, qué quiere aprender. Y nosotros ser esos guías en ese aprendizaje de él. Y por último, la evaluación. La evaluación, que es la evaluación que se hace a través de las TIC. Hoy en día esto ha cobrado un sentido muy significativo en la educación, porque además ella tiene unas bondades de las cuales nosotros podemos estar beneficiando, ¿no es cierto? La evaluación yo la he dividido en 4 formas de entender esas herramientas que se nos presenta cada día, y es herramientas que son examinatorias para hacer exámenes como está Kahoot, Tommy, Quizalice, pero herramientas que son también para hacer seguimientos, o sea, procesos, llevar procesos educativos, como puede ser Examtime, como puede ser EducaPlay, como puede ser un Blackboard, por ejemplo. Tenemos herramientas de evaluación hoy en día de las cuales nosotros podríamos estar beneficiándonos mucho. ¿Cuáles son las ventajas? Que el feedback es inmediato. Otra ventaja, que el estudiante está muy familiarizado con esa herramienta, es decir, el estudiante puede entrar y participar de una manera muy activa a través de estas herramientas. ¿Cuál es otra de las ventajas? Que permite un aprendizaje cooperativo. Porque cuando nosotros estamos haciendo un examen, por ejemplo, a través de un Kahoot, y los estudiantes se dan cuenta que unos respondieron bien y otros respondieron mal, a partir de esas respuestas podemos empezar a hacer un debate, un diálogo muy interesante de ese conocimiento. Y todos aprender de todos. ¿Cuál es otra ventaja? Que parece también paradójica, y es que es más incluyente que el mismo aula, que las mismas aulas o salones de clase. Hoy hablamos de inclusión, y realmente la evaluación nos puede dar esos elementos para ser una educación más inclusiva, más incluyente. Pero no la calificación, profesores. La calificación es muy excluyente. Para ir terminando, yo quiero tocar varios aspectos. 1, pensar que la evaluación, si la evaluación la utilizamos para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo. Si la retroalimentación se utiliza para mejorar de forma activa el aprendizaje del estudiante. Si esos estudiantes y profesores se convierten en corresponsables en un aprendizaje y con la evaluación. Si los estudiantes se inician en las prácticas de evaluación y la cultura de la enseñanza, en ese caso superior, pero también puede ser en la enseñanza desde preescolar. Es decir, si los involucramos, podría llegar esto a tener mayor sentido cuando involucramos al estudiante en su propio proceso. La evaluación para el aprendizaje está en el centro del diseño de las asignaturas y de programas educativos. Y aquí yo quiero ser reiterativa porque nosotros no hemos aprendido a planificar la evaluación. Nosotros la evaluación es el elemento que dejamos siempre al finalizar de un proceso formativo. Hablamos de la didáctica, hablamos de la pedagogía, hablamos de los programas, del mismo currículo, y de último dejamos la evaluación. Y cuando dejamos la evaluación de último ya empezamos a cometer un error, profesores. Porque entonces empezamos a sentir la evaluación como el fin último del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando la evaluación es el medio que va a favorecer que se dé la pedagogía, que se dé la didáctica y que el currículo se cumpla. Porque es la evaluación la que va a orientar esos procesos. Es la evaluación la que le va a dar capacidad al estudiante de mejorar y llegar a los objetivos de la enseñanza. La evaluación proporciona una representación completa y certera del rendimiento del estudiante. Para reflexionar, le quiero poner 3 preguntitas, 3 reflexiones. Una buena evaluación promueve el aprendizaje, es auténtica,
referenciada por criterios, justa y proporciona una retroalimentación formativa frecuente. Simplemente cambiando la evaluación se puede afectar la forma en que los estudiantes se involucran con el contenido de la materia. Los estudiantes de nosotros difícilmente se involucran. ¿Por qué? Porque ellos están más interesados en rendir cuentas y en esa rendición de cuentas deben sacar buenas notas o por lo menos sacar unas notas que le permitan continuar en la institución. Y hoy en día lo que busca el aprendizaje STEAM es que realmente el estudiante se involucre. Una revisión de la literatura muestra que encontrar el equilibrio correcto de significado, de autenticidad, en la carga de trabajo estudiantil apropiada, alineación de objetivos y retroalimentación formativa, es probable que tenga el mayor impacto en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Y por último, la evaluación es un elemento fundamental para la cohesión social. Yo quiero que a partir de aquí, profesores, ustedes puedan hacer preguntas. ¿Cómo realizar entonces un proceso de autoevaluación más significativo? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Para que el aprendizaje sea más significativo, nosotros los profesores podemos partir de las mismas necesidades que tienen los estudiantes. Voy a poner un ejemplo, profes. Resulta que nosotros somos muy dados a ponerle tareas a los estudiantes desde lo que nosotros creemos que es muy importante que ellos ejerciten para que ellos aprendan. Y eso está muy bien porque nosotros somos los que hemos reflexionado ese conocimiento, ¿cierto? Pero cuando nosotros partimos de los propios gustos de los estudiantes y empezamos a ver que esos gustos nos pueden llevar a unas tareas auténticas, entonces ahí es donde se vuelve más significativo para el estudiante. Entonces el ejemplo que les iba a poner es el siguiente. Resulta que estábamos dando clases de termodinámica y las niñas no se concentraban, eran unas niñas del grado 11. No se concentraban, no querían. Bueno, ¿cómo hacemos que ellas se involucren? ¿Cómo hacemos que ellas logren desarrollar actividades donde ellas puedan encontrar una relación de esos temas? Y veíamos que estaban viendo mucho Juego de Tronos, la serie de Juego de Tronos. Entonces, a partir de Juego de Tronos, logramos que ellas lo vieran, fueran persiguiendo unos conceptos, las contradicciones de la termodinámica que veían en la película y relacionaran eso que ellas encontraban con situaciones de la casa de ellas, donde habían problemas en la casa de ellas, por ejemplo, con la electricidad. ¿Qué pasaba con la cuenta de servicios cuando les llegaba a ellos? Y esas contradicciones que habían en la película. Entonces, a partir de ese gusto de ellas, de la película, se logró dar toda la temática de termodinámica y desarrollar todas las tareas en pro de la película, pero relacionadas con la temática. Eso hizo que esos conceptos cobraran más sentido para ellos. Y ahí es donde se vuelve más significativo el conocimiento. Entonces, cuando yo realmente saco al estudiante de ese concepto que está ahí en el texto, de ese concepto que yo le transmití en el tablero, y logro que el estudiante pueda ir más allá con ese conocimiento, logro que se vuelva más significativo. Otro punto muy importante para el aprendizaje significativo ha sido llevarle dispositivos al aula de clase, y dispositivos que no nos cuestan mucho. Por ejemplo, llevarle un pedazo de madera en forma de cono y ver cómo ese pedazo de madera, en vez de bajar por un plano inclinado, sube sin que yo lo empuje ni tenga motor. Es decir, cuando venzo las expectativas de lo que el estudiante está esperando, se logra que el aprendizaje sea más significativo para ellos. Pero eso lo podemos hacer a través de llevarle a ellos cosas que les causa impacto, que ellos dicen, bueno, ¿y esto por qué es?
nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas rodar así, en un plano inclinado, pero no a subir sin aparato o sin ayuda. Y eso hace que romper las expectativas de lo que uno espera en el aprendizaje, el estudiante se logre involucrar. ¿Hay alguna otra pregunta? Y no sé si pues, le logré dar como una respuesta satisfactoria a la profesora. Bueno, hay otra pregunta. En un primer lugar, agradecen por tu respuesta y luego escriben. ¿Cómo convencer a los docentes para realmente trabajar proyectos y actividades transversales? Es difícil salir del conocimiento de cada área. Esa pregunta es muy importante, profe. Muchísimas gracias por haber hecho esa pregunta. Porque hoy en día sí que estamos necesitando involucrar las áreas. Las tareas auténticas nos están permitiendo y dando esa facilidad de que todos los docentes se logren involucrar en la misma tarea, en el mismo proyecto y logren involucrar a todos los estudiantes. Resulta que nosotros podemos plantear una tarea, por ejemplo, lo voy a poner en el ejemplo, yo sé que hay gente de otros países, pero lo voy a poner aquí en Medellín. El río Medellín tiene problemas de orden de contaminación, ¿cierto? El río Medellín es un río muy contaminado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en esa contaminación no está involucrado solo el área de ciencias, sino que ahí también están las matemáticas, que ahí también están las ciencias humanas, que ahí está el arte, que ahí están todas las áreas del conocimiento involucradas, con una sola tarea que puede durar un mes, que puede durar 6 meses o un año, incluso para en el bachillerato, en la secundaria para nosotros, puede durar todo un año. Todos los profesores con esa sola tarea nos juntamos para escribir la tarea e involucrar a los estudiantes. Entonces la profesora decía, ¿cómo los convencemos? Planteémosela nosotros a los compañeros, aprendamos a hacer tareas, decir, vení, integrate a esta tarea, ¿cómo te parece? ¿Qué tal si desde la ciencia logramos que el estudiante desarrolle esta tarea? ¿Cómo logramos la profesora de artes? ¿Cómo aportaría usted del arte para la solución de la problemática del río Medellín? Y logramos que todos los profesores se vinculen también y vinculen a los estudiantes, porque no somos nosotros los que les vamos a dar soluciones, son los estudiantes los que van a dar las soluciones. Eso va a generar muchas cosas, profesores. Uno, una descarga a nivel del trabajo que tenemos nosotros, que nosotros tenemos en este momento una carga laboral muy alta, porque nosotros tenemos que estar pensando en actividades diarias, tenemos que estar pensando en calificaciones diarias, tenemos que estar pensando, mire, nosotros ya no solo, mire que una evaluación auténtica permite minimizar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que nosotros calificamos cuadernos, calificamos talleres, calificamos trabajos, calificamos exámenes. ¿Cuánto nos estamos llevando para calificar? Y yo estoy hablando de una tarea donde todos los profesores vamos a entrar a intervenir, que puede durar un mes o un año. No necesitamos más. Entonces ahí el esfuerzo. Entonces, en el hecho ya de ir pensando que esas cargas también se nos van a disminuir a nosotros y que nos vamos a centrar más en la enseñanza que en estar calificando, ahí podemos hacer una integración muy interesante de nosotros los profesores y del conocimiento y de todas las áreas enseñándole al estudiante. Bueno, ¿habría otra, Luisa? Sí, hay otra pregunta en el chat de Nicole Mauricio. Buenos días, quisiera saber si en Colombia hay alguna entidad o institución que prepare y forme docentes con el enfoque STEAM. Me pregunto por qué en Perú no se fomenta mucho este enfoque de manera institucional. Pues la verdad es que en Colombia ha venido incursionándose, pero tampoco es que esté mucho. La Secretaría de Educación de Medellín sí se ha empoderado en los últimos años de esto y algunas universidades ya han empezado, la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, el EAFIA, algunas universidades
pero realmente falta más esfuerzos, profesora. También nosotros en Colombia estamos como están en Perú, pero digamos que también se han ido dando pasos interesantes. Por ejemplo, un paso interesante son estos encuentros. Nosotros ya llevamos 3 años en estos encuentros y esto hace que cada día se vaya reconociendo más y que los maestros vayan identificando más la formación STEAM y la evaluación formativa. Nosotros en Colombia no tenemos formación en evaluación tampoco, pero se ha ido también ganando espacio poco a poco en ese terreno de la evaluación formativa, porque desafortunadamente tampoco todavía tenemos ni maestría, ni doctorados, ni una profesionalización en esas áreas. Por ejemplo, yo soy doctora en esa área, pero yo tuve que salir a formarme a Europa para poder, porque era un área que me gustaba. En Colombia se ha intentado muy tímidamente, pero no se han desarrollado esos estudios tampoco. También estamos en la misma situación que ustedes, profe. Bueno, en relación a lo que estás diciendo, hay una pregunta que dice que si aún estamos con un sistema de evaluación de los estudiantes sumativo por periodos, ¿cómo pasar a una evaluación formativa por procesos? Hay algo muy interesante en esa pregunta y le agradezco mucho por haberla hecho. No sé si es una persona de acá de Colombia, pero las reglamentaciones desde la Constitución Política de Colombia, desde la Ley General de Educación, el decreto 0230 y el 1290 hablan de evaluación formativa. Y hace mucho rato nosotros debimos de haber dado el cambio. Hoy en día en la universidad viene un cambio muy interesante, que es el cambio hacia los resultados de aprendizaje. Pero el cambio no es tanto en el decreto, el cambio es en nosotros los maestros. Cuando nosotros asumimos esos cambios, nos hablan de evaluación formativa, pero seguimos haciendo evaluación sumativa. El decreto lo regula y nosotros seguimos hablando de eso. Vienen y nos hablan ahora de resultados de aprendizaje, pero nosotros creemos que es ir y medir a los estudiantes cuando esto nos está abriendo un panorama muy interesante hacia una formación más integral del estudiante. Entonces, digamos que por decretos existe esa evaluación formativa, pero somos nosotros los maestros los que no hemos dado el cambio de paradigma. Yo por eso ahora hablaba de la necesidad de hacer un cambio de paradigma de nosotros para poder hacer esas transformaciones. Si nosotros no somos los que damos el cambio, vamos a seguir calificando a los estudiantes cuando podríamos estar realmente haciendo con la evaluación, formando para su propio desarrollo. Bueno, ahora no hay más preguntas, sin embargo hay muchos agradecimientos, excelentes aportes y reflexiones. Entonces, muchísimas gracias, profesora Viviana. A ustedes, muchas gracias y a todos los organizadores del evento. Que estén muy bien. Listo, entonces de esta forma les despedimos a todos, les deseamos una muy bonita tarde y ya eso es todo. Muchísimas gracias.